Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo, nuestro tiempo devocional, terminando la carta de Santiago. Ya estamos llegando al final de la misma, o ya hoy es el final. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de pasar 21 días, otros 21 días más en otra carta del Nuevo Testamento. En algún momento vamos a pasar estoy mirando si pasamos a un evangelio o si vamos a otra carta de otro autor. Mi idea ha sido manejar diferentes autores para ver diferentes contextos y ver cómo Dios usa a diferentes hombres de diferentes entornos en el mismo evangelio para hablarnos la misma palabra y del mismo Salvador. Y luego pasar al Antiguo Testamento, o de pronto ir Antiguo y Nuevo. Estoy orando al Señor por ello. Hoy terminamos con Santiago y es hermoso ver cómo termina esta carta. Si usted tiene su Biblia allí, puede atentamente seguirme. En Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de entre vosotros se hubiera extraviado de la verdad. Ya habiendo visto toda la carta de Santiago, pues debemos decir que el Santiago no está hablándonos de un extravío meramente teológico, aunque de fondo es un extravío teológico, es decir, en la forma como creemos en Dios, en la forma como lo vemos a Él, vemos su voluntad, vemos a Cristo, vemos la obra redentora de Cristo, el Evangelio, sino también en la forma como vivimos. Y de entre los que se llamen cristianos pueden haber personas que se extravíen de la verdad, porque no todos los que se llaman creyentes, como en el Sermón del Monte, terminamos citándolo, no todos los que me llamen Señor, Señor, dijo Cristo, entrarán en el reino de los cielos, porque no se trata simplemente de la apariencia externa o del cumplimiento de ciertos requerimientos y de ciertos comportamientos, se trata de la transformación del corazón. Entonces habrán personas que se extravíen de la verdad, no que se le hayan perdido a Dios, sino que hayan perdido el rumbo con respecto a cuál es la verdad de Dios en su vida práctica. Siempre que hay alguien extraviado, que ya no sigue la palabra de Dios o no vive conforme a la voluntad de Dios, pues nadie la vive perfectamente, pero definitivamente se aleja y termina algunos hasta negando no solo la existencia del Señor, sino negando en su vida práctica que Dios los ha salvado del pecado, viviendo en el pecado del cual deberían ser libres y esclavizados a él, a ese pecado. Entonces se ha extraviado de la verdad. Recuerden que Santiago ha sido muy práctico y ahorita último nos habló de paciencia en medio de la dificultad, y si termina la carta así es porque toda la carta estuvo diciéndonos: cuidado, si usted es creyente, viva como Dios manda, para que sepa que anda conforme a la voluntad de Dios y que no está extraviado y los demás puedan ver al Señor en su vida. Pero dice: si alguno le hace volver de entre nosotros, de entre los que se llamen cristianos, especialmente personas cercanas a nosotros en las iglesias, nuestra actitud no debe ser separarnos de esas personas. Cristo mandó en el Evangelio de Mateo que si había algún hermano que no se dejaba corregir, se tuviera por gentil y publicano, en la dinámica de la iglesia, de un proceso de restauración, de llamado de atención, primero personalmente, luego con varios, luego congregacionalmente, y al final se le tuviera por gentil y publicano. Pero esto no quiere decir que nos desconectemos de la persona, esto quiere decir que no la tengamos como una persona convertida, porque ya su vida tal vez es demasiado dada al mundo y lejana del Señor. Quiere decir que la empecemos a evangelizar, que la empecemos a tratar, que la empecemos a abrazar como una persona que necesita arrepentimiento y fe de nuevo. Tal vez porque el primero no fue real. Recuerden que la salvación que da Cristo es vida eterna, no vida temporal. Entonces seguramente fue una profesión externa de fe, pero no una conversión real. Y si es un cristiano verdadero que está enfriado en la fe,
por su falta de comunión con Dios y por su falta de congregarse y no ora, no lee palabra y su debilidad carnal lo ha arrastrado, pues se puede llegar a parecer mucho, y en la Biblia hay muchos ejemplos, a una persona que nunca conoció a Dios y que solo lo profesó de labios para afuera. Entonces en ambos casos tenemos que llamar al arrepentimiento y la fe. Hacerlo volver es hacer que se arrepienta y crea en Cristo, se arrepienta de su pecado, y eso solamente lo puede hacer el Señor en el corazón, pero precisamente el Señor lo puede hacer en el corazón a través de personas que le recuerden el Evangelio, le vuelvan a llamar al arrepentimiento y a la fe. Y eso somos nosotros, los que estamos llamados. Si lo identificamos, no estamos llamados a criticar, a menospreciar, a dejar, a abandonar, sino a buscar en amor restaurar la vida del hermano. Y el que haga así, haga volver al pecador del error de su camino, dice la Biblia, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está citando Proverbios capítulo 10, versículo 12, que dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es una característica de una relación verdaderamente amorosa, el pasar por alto las ofensas, pero que es aplicada a la relación entre hermanos en la fe por Pedro también, en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, lo cita así como lo cita acá Santiago: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir los pecados no es ocultarlos, cubrir los pecados es llamar al pecador a que se vuelva a su camino, deje su extravío, regrese al Señor, y así su alma será salvada de la muerte eterna. No nos compete pensar si sí fue o no fue creyente, nos compete simplemente que venga Cristo. El resto lo entenderá el Señor, lo sabe el Señor, y lo entenderá la persona con el pasar de los días. Recuerden que somos instrumentos para que Dios a través de nosotros a otros traiga a sus pies. Toda esta carta lo que quería hacer era eso: que el creyente se afirmara, que el inconverso se convirtiera y que terminemos siendo instrumentos para que otros se afirmen en la fe. Este era el pastor Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, con un corazón pastoral. Así que seamos instrumentos y hagamos volver del camino conforme a la voluntad de Dios. No podemos forzar a nadie, pero dejemos que Dios nos use como instrumentos para hacer retornar a quienes estén enfriados en la fe y sean verdaderos creyentes, y para la conversión de aquellos que solo profesaron la fe y que nunca realmente caminaron con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos ser instrumentos tuyos de restauración. Realmente el mundo ya está en condenación, Señor, tú lo dijiste cuando viniste. Cuando vino tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre, lo dijo. Dijo precisamente: no vengo a condenar al mundo, sino vengo a salvarlo, vengo a salvar las almas, porque ya están condenados. Si no creen en mí, ya están condenados. Lo que hacemos, Señor, sencillamente es proclamarle tu palabra para que se vuelvan a tu camino, especialmente aquellos que han profesado la fe no siendo verdaderamente convertidos, o aquellos que la han profesado habiéndose convertido realmente y que están pasando por un momento duro en su vida de relación contigo, debido a diferentes causas en su corazón. Te damos gracias y te pedimos nos ayudes a hacerlo y que otros lo hagan con nosotros. Te lo pedimos cuando lo necesitemos. Tú y solo tú sabes que nadie puede permanecer firme si no eres tú quien lo afirma, y realmente tú usas las vidas de otros para bendecirnos, y la nuestra te pedimos la use también para bendecir a otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te damos la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga. Mañana continuamos en otra carta, tal vez cambiemos la dinámica un poco, pero vamos a continuar con el favor del Señor. Y a las 3 de la tarde, sean en vivo o sean grabados, voy a estar publicando los videos, tal vez más grabados para poderlo hacer en punto. Dios los bendiga, que tengan feliz resto de día.